Así que veamos un ejemplo. Ejemplo. Entonces, grafo y conjunto de nivel. Así que definamos, por ejemplo, ahora una función de varias variables. En este caso va a ser una función que va a estar definida en el plano. Entonces vamos a tener una función que va a estar definida en el plano R2 y nos va a entregar un valor real. Así que obviamente te va a tomar un x, y y nos va a entregar un valor cualquiera, que va a ser un real. Y va a estar definida esta función como f de x igual x al cuadrado más y al cuadrado. Así que si uno grafica esto, por ejemplo, bueno, en este caso el gráfico va a ser una superficie, va a ser una cosa en el espacio de 3 dimensiones. Porque voy a tener primero el plano en el que está definida esta cosa, xy, y voy a tener un eje z en el que van a estar los valores de la función. Entonces en la parte de acá van a estar los valores de la función. Aquí va a estar x, y. Pero usualmente aquí en los valores de la función se le pone un z. X y z. Y bueno, si uno grafica esta cosa, es como una cosa como así. Como una superficie. Como una cosa así. No, esto quedó feo. Como una cosa así más o menos. Son como círculos que van creciendo. Como que aquí parte en el 0, 0, pero después empieza como un círculo, un pequeño círculo, quizás no se puede radio 1, después uno de radio 1,1 y así. Va a ir aumentando. Entonces en este caso, por ejemplo, el conjunto de nivel, por ejemplo, del valor a, de la función f, dijimos que van a ser todos los x, y del dominio en este caso. El dominio lo estamos definiendo como todos los reales, o sea, todos los puntos del plano R2. Así que este dominio va a ser R2. Y en este caso recordemos que el conjunto de nivel va a ser los f de x. O sea, la condición es que van a ser todos los f de x tales que van a ser iguales a A porque definimos aquí A. Si yo pusiera aquí B, entonces aquí sería, en vez de A sería B. Entonces, bueno, la definición de la función dijimos que iba a ser x al cuadrado más y al cuadrado. Y aquí sería igual a A. Entonces, si se fijan, aquí se cumple la condición, o sea, aquí se cumple la ecuación de la circunferencia. En este caso va a ser una circunferencia de radio raíz de A y centro de centro 0, 0. Entonces esta cosa va a ser algo así. Por ejemplo, en el conjunto de nivel son todos los x e y. No son los valores de la función, son todos los x e y, tales que al evaluar esos x e y en la función, me va a dar justamente esta ecuación de acá. Esta de acá. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si uno va al gráfico de acá, por ejemplo, el valor A puede ser ese de ahí. A. Entonces ese sería el valor, sería f de x igual a. Entonces me está diciendo que son todos los valores en el que la superficie se hace A. Entonces, por ejemplo, serían todos esos valores, quizás como de ahí. Todos los valores de la superficie que se hace A. Pero el conjunto de nivel serían los, los X e Y que cumplen eso. Entonces uno tiene que proyectar esto al plano X. Son estos los elementos del conjunto de nivel. Entonces sería como una cosa como así. Y eso de acá sería, por ejemplo, el conjunto, este sería el conjunto de nivel A, de F. Serían todos los elementos proyectados sobre el X.
Bueno, si uno hiciera, por ejemplo, gráfico solamente, si uno tomara solamente el plano X, esto sería algo como así. Esto sería XY. Y el conjunto de nivel en este caso sería una circunferencia. Una circunferencia. Porque cumple la ecuación de la circunferencia de acá. Y va a ser de radio raíz de A. Es raíz de A porque recordemos que la ecuación de la circunferencia en general es x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, donde el r es el radio. Entonces en este caso yo tengo a, no tengo a cuadrado. Por eso el radio va a ser raíz de a. Entonces el conjunto de nivel sería algo como esto. Este sería mi n de a de f. Como ejemplo ahora si tuviera, no sé, otro, si quisiera ver otro conjunto de nivel, no sé, pues de b, no sé, pues tal que b es mayor que a, entonces sería como algo más grande. Sería en este caso una circunferencia más grande. Por ejemplo de radio, en este caso raíz de b. Y este sería el conjunto de nivel de b. Entonces al final y al cabo los conjuntos de nivel van a ser puntos del dominio en este caso, tal y que la función cumple una cierta condición. Es decir, va a ser una cierta constante. Y el grafo, aquí estamos viendo simplemente el conjunto de nivel. Pero por ejemplo el grafo van a ser todos los puntos, por ejemplo, todos los puntos de la superficie. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un punto, pongámosle otro color, rojo. Por ejemplo, este punto de acá es el x, y, f de x, y. Entonces, ese ejemplo es un conjunto, o sea, es un elemento del grafo. Entonces, el grafo f. Por ejemplo, otro punto acá. No sé, que esto va a estar en el. Este va a ser el x, no sé, 1 y 1, f de x1 y 1. Y eso también va a estar en el grafo. Grafo de f. Entonces, al fin y al cabo, el grafo son simplemente los elementos que están en la superficie. Por ejemplo, en el caso que no fuera la función no fuera una superficie y fuera simplemente una función que está definida desde los reales a los reales. Entonces, por ejemplo, si tengo otra función que va desde los reales a los reales, tal que, no sé, por graficarla, esto sería, por ejemplo, entonces este real de acá sería este de acá y este de acá sería este de acá. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí una función de esta forma, entonces en este caso los puntos del grafo van a ser todos los elementos de acá. Por ejemplo, todos estos elementos de acá que se van moviendo por la función. Entonces, por ejemplo, este punto de acá sería, por ejemplo, el x, sería el x, f de x. Este va a ser un elemento del grafo. Entonces, al fin y al cabo, son todos los puntos tales que van a estar en este caso en la curva. Y así. Van a ser todos esos elementos. Y bueno, habiendo visto como gráficamente cómo se comportan estas dos cosas, pasemos a definir ahora el límite de una función. En este caso en varias variables. Así que, definición. Así que no, bueno, sí que no hay duda con esto. Entonces, vamos a definir en otra página el límite de función en variables. Límite de funciones en varias variables. Esto un poquito más centrado. Entonces, definición. Esto va a ser de límite. Límite. Entonces, en este caso vamos a tener una función que va a estar definida sobre un cierto dominio de Rn con valores los reales. Y tomemos un punto x0 que va a estar en el conjunto derivado. Ahí vamos a explicar por qué va a estar en el conjunto derivado. Y voy a tomar un cierto L, que va a ser en este caso mi límite, que va a ser un valor real.
Entonces decimos que L es el límite de f cuando cualquier elemento de mi dominio tiende al x0, si, aquí vamos a la definición formal del límite, y es que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si tengo la norma de x menos x0 menor que un delta, y bueno, y en este caso el x van a ser conjuntos, van a ser elementos del dominio. Entonces esto va a implicar que la diferencia de la función con el límite, esto está en valor absoluto, va a ser menor a un epsilon. Y en este caso, si ocurre esto, todo ¿cómo se llama? Toda esta formalización matemática se notará simplemente como el límite de f de x cuando x tiende a x0, y esto va a ser igual a L. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa todo esto del para todo epsilon existe? Que igual, generalmente cuando uno ve esto, uno ve como chino. Dice como, ¿y ahí esto qué es lo que es? ¿Qué significa esta cuestión? Que de hecho a mí me pasó muchas veces. Como que en un principio cuando leí esta definición por primera vez, como que no la entendía para nada. De hecho, mucho después la logré entender bien. Entonces voy a intentar explicársela, al menos gráficamente, para que sea más intuitivo. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, supongamos que tengo una función. Entonces, supongamos que tengo una función que va a estar definida simplemente de R a R. Se va desde lo R a R. Supongamos que simplemente la función, no sé, va a ser una cosa así, qué sé yo. Esta es mi función de f de x. Y supongamos que, por ejemplo, aquí tengo un punto x0. Y justo en ese x0 quizás es medio complicado encontrar el valor de la función. Quizás, bueno, gráficamente aquí se ve que quizás, no sé, pues la función va a valer un cierto L. Uno lo sabe ya, gráficamente. Pero matemáticamente, por ejemplo, si uno reemplaza el x0 en la función, quizás va a tener un comportamiento raro la función. Puede que, no sé, me quede 0 dividido 0 o cosas de ese estilo, que no vamos a ver cuál va a ser su valor real. Porque nos va a dar cosas como media indeterminada, media rara. Entonces aquí uno aplica la definición de límite. ¿Y qué es lo que dice esta definición? Dice que para todo epsilon. ¿Qué significa el para todo epsilon? Sería, por ejemplo, si yo tengo la función, por ejemplo aquí, esta sería mi f de x, y la idea ahora es obtener la expresión de la función, obtenerla justo cuando estoy en el x0. Entonces, por ejemplo, aquí yo me voy a ir acercando al L. Con la función, en un cierto x me voy acercando al L. Entonces, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, si yo estoy a una distancia epsilon, desde mi f de x al L, estoy a una distancia epsilon, significa necesariamente que el x de acá, tx de acá va a estar a una distancia delta. Eso significa, por ejemplo, ahora si me tomo otro epsilon, porque esto es para todo epsilon, si me tomo otro epsilon que quizá va a ser un poquito más cerca ahora, vamos el otro color, como que aquí tengo la función se está acercando más. Ahora está a otra distancia epsilon, por ejemplo aquí epsilon 1. Entonces ahora si se está acercando aún más a una distancia epsilon 1, significa necesariamente que el x se está acercando a una distancia, por ejemplo, pongámosle delta 1. Entonces ahora está a una distancia delta 1. Ahora si lo acerco más, ahora, es decir, en todo caso, para cualquier epsilon, por ejemplo, si un epsilon, no sé, epsilon 2, significa que necesariamente, al final todo está condicionado por el x. El x se está acercando entonces a un epsilon, en este caso 2.
Entonces, por eso dice que para todo epsilon va a existir un delta. Porque para cualquier epsilon que yo me tome, es decir, como en otra traducción, el para todo epsilon significa que cuánto me estoy acercando con la función a L. Y esa cercanía va a ser mi epsilon. Entonces, para todo epsilon, para el epsilon que a mí se me ocurra tomar, es decir, a la distancia que a mí se me ocurra tomar, entonces eso significa necesariamente que mi x también va a estar a una distancia del x0. Eso significa. Entonces, por ejemplo, a medida que me voy acercando, voy haciendo el epsilon más pequeño, entonces ese delta también debería hacerse más pequeño. Pero no como una implicancia, sino que necesariamente si el epsilon se está acercando es porque antes el x0 el x se estaba acercando al x0. Entonces, lo que está ocurriendo primero es en la parte de acá. Eso me está diciendo la definición. Si que se está acercando acá, significa primero que se está acercando acá. Entonces, por eso, como ejemplo, aquí me dice que al estar a una distancia epsilon, el x0 va a implicar que la función va a estar cerca a una distancia epsilon. Entonces, como ejemplo, una va a ser necesariamente la implicancia del otro. Y esta es la forma para decir que, bueno, me voy a ir acercando de a poquito para poder ver cómo va a ser el valor de la función en x0. Y en este caso el valor va a ser L. Entonces usualmente esto se ocupa cuando hay ciertos problemas con la función en ciertos puntos. Y en esos puntos uno aplica límite. Uno se va acercando de a poquito. Y ese acercarse de a poquito va a ser mi epsilon. Entonces con la función me voy acercando de a poquito. Pero eso significa matemáticamente que también que yo primero me voy a estar acercando con el x. Y entonces, a medida que me voy acercando con el x, el x0, ese va a ser mi delta. Eso como que significa más o menos gráficamente lo que significa esta definición de acá. Así que intentemos ver como un ejemplo de cómo aplicar estas cosas. Aunque usualmente cuando uno calcula límites, estos límites tienen muchas formas de abordarse un problema. Y se puede, se puede abordar de múltiples formas, pero a veces hay límites que son obviamente más complicados de calcular. Entonces, a veces esa forma que uno tiene para hacer cierto límite no va a funcionar. A veces sí, a veces no. Ese es el problema como límite, que no hay como una forma única de resolver estas cosas. Entonces aquí pongamos como observación eso que le acabo de decir, que no existe una única forma de demostrar, por definición, de límite que la función tiende a un valor. Entonces, una forma, en este caso estamos hablando ya de funciones en varias variables. Entonces, quizás a veces uno puede ocupar herramientas que ya aprendió del cálculo en una variable. Y ahí uno quizás ya se sabe que ciertos límites, ciertas funciones tienden a ciertos valores cuando el x lo hago tender a un cierto valor. Entonces quizás ya conozco ciertos límites. Y quizás eso lo puedo aplicar en el caso de varias variables. Entonces una forma es a través de funciones ya conocidas. En el caso real. Así que un ejemplo. No me alcanza, casi se alcanza. Entonces, ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tengo una función definida en R2 y va a tener de esta forma. Entonces, definida en R2 estoy diciendo que tiene dos variables. Entonces, en este caso va a ser X e Y, las variables. Entonces, estudiar cuando X y Y se acerca a 0 de esta función. Estudiar este límite. Donde, en este caso, el dominio
va a ser el plano menos el 0. Entonces uno dice, bueno, si mi dominio va a ser los reales, va a ser todo el plano menos el 0, entonces ¿por qué puedo estudiar el límite cuando x e y tienden al origen 0, 0? Porque uno puede hacer eso si el 0, 0 supuestamente no está definido en el dominio. Justamente, como no está definido, por eso uno en la definición de límite ocupa el conjunto derivado. Es decir, uno dice que el punto, en este caso el xy 0, 0, va a ser este x sub 0. Y va a pertenecer al conjunto derivado. Y resulta que el conjunto derivado, por lo que habíamos visto en la clase pasada, en este caso el conjunto derivado de D, va a ser todos los reales. Entonces ahí no voy a tener problema con el 0, 0. Pero claro, el dominio de la función está definida en los reales, en el plano real, menos el origen, menos el 0, 0. Pero el conjunto derivado que va a ser para estudiar el límite va a estar definido en todos los reales. Y bueno, sabiendo eso, por ejemplo, si uno aplica la definición de límite, la definición de límite nos dice que en este caso el x, y, porque, bueno, antes de escribir esto, yo le había dicho que la definición de límite tengo, por ejemplo, x menos x0, este vector, tiene que ser menor que un delta. Y si es menor que un delta, entonces esto va a implicar que la función en L va a ser menor que un epsilon. Así que primero veamos esta parte de acá. Y esa parte ahí va a ser, en este caso, el vector x va a ser el x, y. Y el vector x0 va a ser el 0, 0. Bueno, en este caso el 0, 0 no hace nada, simplemente un 0, así que simplemente me va a quedar x, y. Pero por definición de norma, este va a ser la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Eso significa. Y estamos diciendo que esta cosa de acá va a ser menor que un delta. Así que, en otra palabra, estamos diciendo que esta raíz va a ser menor que un delta. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo que queremos ver es este de acá. Queremos ver que si el x, y se está acercando al origen, entonces la función se está acercando al L. Entonces queremos ver al fin y al cabo esto. Queremos ver que la función se está acercando, en este caso, un cierto epsilon. Así que el objetivo es lograr ver que esta función va a ser menor que un epsilon. Y aquí es donde podemos aplicar lo que ya sabemos de cálculo 1. Y en cálculo 1, de hecho, se sabe que la función seno de x dividido x, cuando x tiende a 0, es 1. En este caso estamos viendo que tiene dos variables ese seno. Tiene x e y. Pero nosotros sabemos que en el caso de solamente una variable, esa función tiende a 1. Entonces uno puede ocupar quizás ese argumento para poder encontrar límites de esta función. Entonces, en este caso, no es necesario obtener esto. No es necesario encontrar necesariamente esto, porque quizás ya lo tenemos por cosas que ya sabemos de cálculo 1. Entonces no es necesario hacer un cálculo de esta desigualdad, ya que conocemos el límite en el caso de una variable. ¿Y qué caso ese? Es cuando, por ejemplo, el límite de seno de una cierta función, o sea, de una cierta variable h
dividido h, cuando h tiende a 0, se sabe que esa función es igual a 1 cuando tiende a h. De hecho, esta función cuando uno la grafica en una variable, es como una cosa como así, cerca del 1, o sea, cerca del x0. O sea, en este caso este sería el h. Entonces cuando el h la hago tender a 0, la función tiende aquí a 1. Entonces esta función uno ya la conoce. Entonces uno quizás puede aplicar este conocimiento para poder demostrar esta función de acá. Que al fin y al cabo es como similar. La única diferencia es que, claro, ahora tengo dos variables y están al cuadrado. Pero se puede hacer el truco. Entonces, al fin y al cabo, decir que esta función tiende a 1, lo mismo que decir que para todo epsilon mayor que 0, que al fin y al cabo es la definición, pero para una variable. Existe un delta mayor que 0, tal que... Ahora, ese h, cuando tiende... O sea, esa diferencia de h menos 0, que al fin y al cabo va a ser simplemente h, va a ser menor que un delta, implica que ese seno de h dividido h menos 1, que en este caso sería el menos límite, va a ser menor que un epsilon. Entonces en este caso nosotros ya encontramos esta parte de acá. Esta parte de acá ya la encontramos. Porque la parte justamente de acá. Que todavía lo tenemos. Entonces ya encontramos esta parte de acá. Ya que dijimos que la norma de esto iba a ser la raíz de esto menos un delta. Y esto significa entonces que si uno aplica raíz, me queda x cuadrado más y cuadrado menor que el delta cuadrado. Así que el delta cuadrado lo podemos definir como, no sé, un delta barra. Entonces de esta forma nos quedaría x cuadrado más y cuadrado menor que ese delta barra. Y esta parte de acá nosotros le vamos a llamar h. Entonces de esta forma nos queda h menor que ese delta barra. Ahora, ¿por qué? Que se estaban diciendo, bueno, ¿y por qué a esto yo no le llamé h y así tengo h menor que un delta? Y a esta parte de acá con la raíz no le llamé h porque resulta que si me voy para atrás, en la función yo tengo esto definido sin la raíz. Entonces la idea es llamarle a esto h, llamarle a esto h. Y así aplico lo que ya sabemos del límite en una variable. Entonces le llamo a esta parte de acá, lo voy a llamar h, menor que un delta. En este caso un delta barra. Entonces ahora simplemente aplicamos la definición que ya tenemos de acá. Simplemente aplicamos ahora esa definición que nosotros ya tenemos de límite. Porque en este caso va a tener seno de x cuadrado más y cuadrado partido de x cuadrado más y cuadrado menos 1. Entonces, en este caso yo al x cuadrado más y cuadrado le llamé h. Así que esto va a ser seno de h dividido h menos 1. Y ahora esta parte de acá, como dije, ya la conozco. Porque va a ser justamente esta parte de acá. Así que me queda que esto va a ser menor a un epsilon. ¿Qué epsilon? Va a ser este epsilon de acá, que ya conocemos. Así que ahí estaría listo, porque tendríamos justamente la desigualdad que queremos, que sería esta desigualdad, esta con esta. Así que esto implica que el seno de x cuadrado más y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado menos 1 va a ser menor a un epsilon. Y de esta forma tendríamos ya las dos cosas que necesitamos. Necesitamos que de hecho, aquí esto implica que el x, y menos 0,0 va a ser menor, en este caso, que un epsilon. Y
también ya demostramos que esto de acá, partido de esto de acá, menos 1, va a ser menor que un delta. Esto por la parte de acá, y esta parte de acá es por lo que hicimos recién acá. Así que, por la definición, esto es lo mismo que sin. Por lo tanto, por la definición, del límite, tendremos que el límite de esta función cuando el vector x tiende a 0 va a ser 1, porque ya lo vimos por definición. Y de hecho, bueno, yo les dije que esta función, como en una variable, por ejemplo, cuando era seno de h dividido h, iba a ser esta función de acá. Y en varias variables es similar a esto, pero ahora en 3 dimensiones. Y como eso, de hecho, quizás se lo puedo mostrar como gráficamente. De hecho, a ver, cambiar la pantalla acá. Vamos a compartir. Está acá. Entonces, en principio se debería... Se ve este gráfico, ¿cierto? Si alguien me lo puede... Ya. Bueno, entonces, como ejemplo, fíjense que... A ver si puedo dibujar acá en el computador. Por ejemplo, fíjense que en este caso, la parte de acá, porque me quedó feo, esto de acá sería... A ver si le pongo más... A ver, le voy a poner otro color, negro. Ahí sí. Por ejemplo, fíjense que esta parte de acá, porque me quedó súper feo, pero esto sería Z, que estoy dibujándolo con el mouse. Y esta parte de acá, por ejemplo, sería X. Y esta parte de acá sería Y. Entonces, cuando me voy acercando al 0, o sea, al 0, 0, es decir, me voy acercando al origen. Cuando me voy acercando, por ejemplo, por acá, al origen o por acá, voy a poner otro color para que se note más. Por ejemplo, me voy acercando por acá, qué sé yo, al 0, o me voy acercando por acá. Entonces, fíjense que la función va a valer 1. A ver si voy a borrar esto de acá. Borrar todo. Entonces, por ejemplo, le vamos a ver un poquito. Y ahí se nota, por ejemplo, que la función, el valor de la función en el eje Z va a valer 1. Esto como la parte de acá. Como esta parte de acá sería... Ay, me quedó feo. Esta parte de acá sería f de x, y igual a 1. Bueno, en este caso sería x0 y 0. Cuando esto vale 0 y esto vale 0. Porque supuestamente ahí, esta parte de acá, se lo digo en el plano, sería aquí el 0, 0. O escribo súper feo con el mouse, pero es para entender un poco cómo funciona. Al fin y al cabo, si se fijan, va a ser similar a la otra función que yo les dije. Que, por ejemplo, en una variable, esta cosa era como algo así. Aquí hay como más o menos similar a eso. De hecho, a ver, voy a borrar todo esto de acá. Por ejemplo, si se fijan es como similar. Tiene como esa parte como ondulatoria. Como que yo le dije que era como así. Entonces, claro, ahí se nota que es como una cosa como que también como ondula. Pero en este caso como en 3 dimensiones. Entonces, en este caso, cuando uno está definiendo funciones variables, ya no es simplemente una curva, como esta cosa acá, sino que ahora estamos hablando de superficie. Entonces ahora estamos hablando de una cosa que se está moviendo en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, y claro, y ahí vale justamente 1. Así que uno podía justamente aplicar la definición de límite de una variable. Ahora voy a borrar esto acá y voy a volver al iPad. Entonces, ahí se ve el iPad. Se ve el iPad, ¿cierto? Sí, profe. Ah, ya, bacán.
Y entonces, ahora como habiendo visto ese ejemplo, voy a ir a la otra página. Usualmente, veamos ahora un ejemplo, una observación con respecto al punto derivado, por si hay dudas de eso. Entonces, observación. Esto sería como la observación 3, ya más o menos. Dejemos simplemente como observación, porque no sé qué número es. Entonces, cuando se escribe el límite del vector x tendiendo al vector x0 con f de x dado por una fórmula explícita. Una fórmula explícita me refiero, como ejemplo, en este caso, al ejemplo anterior que lo definí como seno de x cuadrado más y cuadrado dividido en x cuadrado más y cuadrado. Entonces, como el ejemplo anterior, se debe tener que el vector x0 perteneciente al conjunto derivado, donde este d de acá es el dominio de f. En este caso, el dominio del ejemplo anterior dijimos que iba a ser los reales, bueno, el plano real menos el 0. Entonces, por ejemplo, según el ejemplo anterior, el conjunto derivado debería ser todos los reales al cuadrado. Así que en este caso tenemos que el 0, 0 va a pertenecer al conjunto derivado. Entonces, al fin y al cabo, el conjunto derivado siempre se va a definir para poder... O sea, siempre se ocupa la definición de límite para poder tener bien definido el punto al que yo estoy haciendo tender cierta variable. Entonces, en este caso, por ejemplo, el x0. El x0 yo lo tengo que tener definido en algún lado. Quizá el x0 al que yo estoy haciendo tender, o sea, al x0 el punto al que yo estoy llegando con el límite. Entonces puede que ese punto no necesariamente esté en el dominio. De hecho, muchas veces, en muchos ejemplos, en muchos ejercicios, se le va a dar el caso que no va a estar en el límite. O sea, no va a estar en el dominio. Pero para poder ver que esté bien definido, es decir, como matemáticamente esté bien definido, entonces ese elemento uno lo define en el conjunto derivado. Así que, por ejemplo, en el caso anterior, cuando teníamos el gráfico en x, y, z, claro, el dominio en este caso sería todo el plano aquí. Y dijimos que no iba a estar el 0 en el dominio. Entonces, uno sabe que este conjunto va a estar en el conjunto derivado, L0, 0, porque, bueno, si aquí uno hace una especie como de zoom, por ejemplo, si le hago un zoom a esto, por ejemplo, sería como por ejemplo, si le hago un zoom a esta parte de acá, solamente el plano XY, entonces aquí tendría, justo acá tendría el 0, 0. Y recordemos que el conjunto de derivados son todos los puntos, tales que, por ejemplo, yo le puedo colocar una bola abierta y después yo le saco el centro de esa bola abierta y si aún así esa bola comparte elementos con el dominio, es decir, la intersección es distinta a vacía, entonces uno puede decir que ese elemento del centro va a ser un conjunto, o sea, va a ser un punto de acumulación y por lo tanto ese punto va a estar en el conjunto derivado. Entonces por eso que en este caso yo estoy diciendo que el 0,0 pertenece al conjunto derivado. Porque justamente, por ejemplo, si yo a este punto de acá, yo le coloco una bola de cualquier radio y esta bola que está centrada en el 0, 0, yo le saco el 0, 0. Solo me va a quedar esta parte de acá.
Pero resulta que justamente esa parte de ahí, bueno, si uno lo escribe matemáticamente esto, por ejemplo, radio R del 0,0 y uno le saca el 0,0, entonces esa bola sin ese centro va a tener elemento en común con el dominio, porque todo el resto sí es el dominio. Y la parte de acá también es el dominio, solo que el 0 no lo tiene, pero el resto sí está en el dominio. Entonces esa intersección justamente con ese dominio va a ser distinta hacia. Así que uno puede decir en este caso que el 0,0 va a ser un punto de acumulación. Y entonces, en otras palabras, estoy diciendo que el 0, 0 está en el conjunto derivado. Y esto, como dije antes, va a pasar muchas veces cuando uno calcula el límite. Que muchas veces el límite, o sea, el punto al que uno está haciendo tender para obtener el límite, ese punto no necesariamente va a estar en el dominio. Y ahora, teniendo eso claro, también hay una proposición que nos dice que, por ejemplo, si yo obtengo el límite de una función, solamente ese valor va a ser único, ese límite. Por ejemplo, si después vuelvo a hacer el cálculo, no sé, pues en un principio me dio 1 el límite, y después vuelvo a hacer el cálculo, y quizá lo hago con otro método para calcular el límite y obtengo 2, entonces significa que algo estoy haciendo mal. Porque si que ese límite está bien definido, esa función está bien definida, esos límites deberían ser iguales. No me puede dar 1 y después con otro método me dé 2. Tiene que darme siempre, no sé, 1 o 2. Tienen que ser solamente un valor, no pueden ser los dos. Entonces, eso se le llama la unicidad del límite. Así que, proposición. Entonces, la unicidad del límite. Entonces, sea una función que vamos a estar definiéndola en un dominio en Rn con valores reales. Tomemos un punto de acumulación y tomemos dos límites, que van a ser dos reales. Entonces, si se tiene que el límite de la función cuando el vector x tiende al punto de acumulación x0 y me da L1, y por otro lado, también, quizá con otro cálculo que hice, me da L2. Entonces, pongamos que no necesariamente esos límites son unos valores definidos. Entonces, necesariamente, si tengo dos límites así, esos tienen que ser sí o sí iguales. No se puede dar el caso en que estos sean distintos. Y en el caso hipotético que se den distintos, es porque no está bien definida la función. Y porque tampoco no está bien definido el límite. Es decir, realmente no existe un límite. Si se da el caso en que estás en el cálculo y ya están seguro que los dos cálculos que hicieron están bien y le da uno y el otro le da 2, entonces esa función, su límite no está bien definido y no tiene un límite. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes de eso vamos a ver también otra propiedad de los límites y sería, por decirlo, el álgebra de los límites. Por ejemplo, si tengo ciertas funciones, uno se una suma de funciones y le calculo el límite, eso va a ser igual, por ejemplo, a tener el límite de cada una de estas funciones y después sumarla. O lo mismo con la multiplicación o con la división. Así que, otra proposición. Entonces pongamos aquí álgebra de límites. Entonces supongamos que tengo, como ejemplo, dos funciones. Sean dos funciones que van a estar definidas, para no complicarnos, en el mismo dominio, con valores reales. Entonces tomemos, por ejemplo, un punto de acumulación, x0, y tomemos dos límites,
Que al fin y al cabo van a ser los dos límites para las dos funciones. Entonces supongamos que, por ejemplo, con el límite de f de x, cuando x tiende a x0, va a ser L1. Y con la otra función voy a tender en este caso a L2. Ok, entonces eso es un hecho. Supongamos que el f, cuando le hago tender a x0, tiende a L1 y la función g, cuando el x tiende a x0, tiende a L2. Ese es un hecho. Entonces, si ocurre eso, si uno ya conoce esos límites, entonces, por ejemplo, el límite de f de x más un cierto escalar lambda por g de x cuando x tiende a 0 va a ser igual a el límite de este, el límite de este y con ese numerito ahí. Entonces se respetan los límites de cada función. Entonces el resultado debería ser lambda L2. Y esto va a ser para, bueno, esto en realidad para cualquier escalar. Esta sería la suma de límites. Para como ejemplo, supongamos que ahora tengo una multiplicación de funciones. Entonces, si tengo esta multiplicación, cuando x tiende a x0, entonces el resultado va a ser L1 por L2. Y también va a ocurrir lo mismo con la división. Entonces, si tengo ejemplo f de x dividido g de x, donde, aquí voy a poner en paréntesis, el g de x va a ser distinta de 0 para todo x en el dominio. Bueno, y más que eso también, el x0 para cualquier, en este caso para el límite de conjunto derivado también se va a cumplir que va a ser distinto de 0. Entonces en este caso, cuando hago tender esto, con esta división, esto va a ser L1 dividido L2. Entonces, en otras palabras, esta proposición me está diciendo que yo no puedo tener, o sea, no tengo tanto problema si que ya conozco los límites de una función y ahora esa función, por ejemplo, la multiplico, entonces los límites también se multiplicarían. O si sumo esas funciones, su límite también se sumarían. O si divido esas funciones, su límite también se dividirían. Obviamente siempre y cuando, por lo que supuse la proposición, siempre y cuando estos límites estén bien definidos. Y en el caso que te dividió una función, obviamente esa función tiene que ser distinta de 0. Tiene que estar todo bien definido. Entonces, luego de haber visto esto, veamos otra proposición que se llama, bueno, en el cálculo 1 se le llama el teorema del sándwich. Y que me permite también, es un método para calcular cierto tipo de límites. Así que, otra proposición. Sería sándwich de límites. Entonces supongamos que tengo dos funciones definidas en un cierto dominio. Y x0 un punto de acumulación. Y un cierto límite L. Entonces supongamos que existe una función g tal que esta diferencia de esta función va a ser menor
que g de x. Entonces, y esto va a ocurrir como cerca de x0, que al fin y al cabo queremos hacer tender esta función a su x, hacerlo tender a x0. Y además tenemos que justo el límite de esa función cuando tiende a x0 va a ser 0. Entonces, si esta función de acá tiende a 0, entonces nosotros podemos decir sí o sí que el límite de esta función f va a tender a L. Entonces, ¿qué significa todo esto que acabo de escribir? Primero recordemos que, como ejemplo, si yo tengo aquí, no sé, f de x menos L menor a un epsilon. Esto como valor absoluto, nosotros sabemos que el valor absoluto se define como... Esto es recordatorio. Por ejemplo, si tengo el valor absoluto de x, va a ser x si x mayor que 0 y va a ser menos x si x menor que 0. Entonces, esto era x mayor que 0. Entonces, si uno aplica esta definición acá, nos quedan dos casos. Un caso en el que la función puede ser simplemente f de x menos L menor que epsilon. O el otro caso en el que va a tener un menos por esta parte de acá. Porque puede que la recta sea negativa. Entonces aquí me quedaría f de x menos L menor que epsilon. Cuando tengo valor absoluto siempre tengo esos dos casos. Y bueno, este caso acá se puede arreglar un poquito. Y si uno lo multiplica, por ejemplo, por menos 1, entonces me queda f de x menos L. Y esto menor, porque cambia la desigualdad, cambia de lado cuando uno le multiplica por menos 1. Y aquí me queda menos epsilon. Entonces si junta los dos casos, este caso acá y este caso acá, al final como me queda que esto va a ser igual a decir que esa función se encuentra en ese intervalo. Se encuentra entre menos epsilon y epsilon. Entonces siempre cuando uno en realidad aplica el valor absoluto de algo, en realidad uno está diciendo que ese valor absoluto se va a encontrar siempre entre este valor de acá. Se encuentra en este caso entre menos epsilon y epsilon. Entonces, de ahí viene de ahí viene, como ejemplo, entonces, traigo un pequeño recordatorio. De ahí viene el tema del nombre de teorema del sándwich. Porque me está diciendo, por ejemplo, que si la función, en este caso, bueno, la diferencia de la función con su límite está acotada por un g, entonces esto va a ser lo mismo que decir que está acotada por los dos lados. Entonces sándwich se refiere que, claro, como que es como si tuviera así como viéndolo burdamente, sería como ejemplo si esto fuera como una parte del pan, la otra parte del pan, y esto sería como lo que está dentro del pan. Por eso se llama sándwich. Entonces, cuando uno hace tender en este caso el g a 0, o sea, el g a x0, nos decía la definición, bueno, la proposición en realidad, de que esta función iba a tender a 0. Así que estoy diciendo que en realidad, si hago tender el x, lo hago tender a x0, estoy diciendo que esta función se hace 0. Y lo mismo por acá, si hago tender el x al x0, también estoy diciendo que la función se hace 0 por acá. Así que necesariamente esta parte de acá se va a hacer 0. Así que si f de x menos L se va a 0 cuando x tiende a x0, esto es lo mismo que decir que f de x tiende a L. Entonces, esta proposición me dice que si yo logro encontrar una cierta cota con una cierta función, entonces yo voy a poder asegurar sí o sí, bueno, que si esa función tiende a 0, entonces yo puedo asegurar sí o sí de que esa función va a tender a la recta que yo tenía detrás de la cota.
Entonces, bueno, ya estoy como justo en la hora. Quería ver un ejemplo, que no me demoro más de un minuto con el ejemplo. 1 o 2 minutos. Para terminar la idea. Entonces, por ejemplo, si tengo, pongamos que en este caso la función la tengo definida en todo el plano menos el 0. Y va a tener esta forma de acá, la función, xy raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, yo puedo asegurar que el límite de esta función, cuando x tiende a x0, o en este caso tiende al 0, 0, esta función va a ser 0. Y aquí uno puede aplicar el teorema del sándwich. Entonces, por ejemplo, si tengo, yo dije que con el teorema la idea es lograr algo así. Y se puede lograr algo así. De hecho, en este caso, como ejemplo, vamos a demostrar que la función que tiene esta forma, menos el límite, que en este caso sería 0, vamos a encontrar que va a estar acotada por una cierta función g. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Bueno, entonces simplemente sería como si no le colocara el 0. Entonces, aquí podemos notar algo. Podemos notar que yo puedo acotar esta función de una cierta forma. Esta parte de acá, yo la puedo acotar. ¿Y cómo? Bueno, recordemos que, por ejemplo, si tengo x menos y al cuadrado, esto necesariamente va a ser un número positivo porque va a ser al cuadrado. Entonces, si uno se desarrolla la parte izquierda, me queda x al cuadrado menos el doble de xy más y cuadrado. Y esto menor que, o sea, mayor que 0. Ahora, por ejemplo, si uno tira el x por y al otro lado, me queda así. Ahora, si uno lo divide por 2, me queda que x por y siempre va a estar acotado por esta expresión de acá. Así que podemos hacer eso. Esta parte de acá podemos acotarla por esta cosa de acá. Así que esto me queda que va a ser menor o igual a x cuadrado y cuadrado en valor absoluto dividido en 2 por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero al fin y al cabo, como estos son valores, como están al cuadrado, son valores positivos, así que le puedo sacar el valor absoluto. Y fíjense que esta parte de acá la puedo dejar como x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio. Así que si tiro esto, o sea, puedo hacer una igualdad aquí, me queda eso por x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio. Porque ahora subí esta expresión al numerador. Entonces por eso me quedará un menos. Y esto dividido en 2. Así que si junto estas dos expresiones, me va a quedar x cuadrado y todo esto en raíz. Porque al fin y al cabo es como si tuviera, no sé, a por a menos un medio. Y eso va a ser lo mismo que 1 menos un medio. Así que me queda a un medio. Que es lo mismo que raíz de a. Por eso que ahora me queda aquí una raíz. Entonces ahora, fíjense que logré acotar la función por esta expresión de acá. Esta sería mi función g. Entonces esto le llamo mi función g de x, y. Y ahora, ¿qué pasa? Que si yo hago tender esta función, cuando el x e y lo hago tender a 0, justamente aquí me va a dar raíz de 0 más 0 dividido 2. En otras palabras, 0. Así que en otras palabras estoy diciendo que toda esta parte de acá va a tender a 0. Cuando el x, y tiende al 0, 0. Así que necesariamente estoy diciendo que esta función de acá está tendiendo a 0.
Entonces esto es lo mismo que decir que el límite de la función cuando x, y tiende al 0 va a ser igual a 0. Entonces ahí aquí aplicamos el teorema del sándwich. Acotamos esta función por otra función y yo conocía el límite de esa otra función, que en este caso fue 0, así que necesariamente lo que está dentro del valor absoluto también tiene que tender a 0. Porque al fin y al cabo el valor absoluto de algo igual a 0, estoy diciendo que lo que se encuentra dentro del valor absoluto también tiene que ser 0. Entonces ahí demostré esto por el teorema del sándwich. Y bueno, dejémoslo hasta acá.